Muy buenos días, apreciados participantes del curso introductorio de las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el tercer módulo, el que tiene que ver con los apartados desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Espero que hasta ahora nuestro curso haya sido de utilidad, conocimiento para ustedes acerca de lo que son los principios de las buenas prácticas de laboratorio. Tal como dije en un comienzo, hoy veremos en el temario los aparatos, materiales y reactivos, sistemas de prueba, elementos de prueba y de referencia, procedimientos normalizados de operación, ejecución del estudio, establecimiento del informe relativo a los resultados del estudio y por último, almacenamiento y conservación de los archivos y materiales. En el apartado o el capítulo de los aparatos, materiales y reactivos, ¿para qué debo cumplir con los principios de las buenas prácticas de laboratorio óptico? Hacer seguimiento de los materiales, aparatos y reactivos que aseguren el cabal funcionamiento del laboratorio de ensayos. ¿Cómo llevo a cabo mis funciones? Adquisición y adecuación y mantenimiento de instrumentos y equipos de uso de sistema de ensayo. Por supuesto, ¿qué obtengo con esto? Reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos de un estudio, tanto de clientes como organismos públicos y privados. En este apartado tendríamos, en primer lugar, los aparatos y fundamentalmente los sistemas informáticos validados deben ocupar un emplazamiento correcto de diseño adecuado para tal menester y disponer de suficiente capacidad. En el segundo apartado, los aparatos utilizados en un estudio se deben inspeccionar, limpiar, mantener y calibrar periódicamente de conformidad con los procedimientos normalizados de operación. Número 3. Los aparatos y materiales utilizados en un estudio no deberán nunca interferir de forma perjudicial con los sistemas de prueba. Número 4. Los productos químicos, reactivos y soluciones deberán estar etiquetados de forma adecuada y mencionar la naturaleza con la concentración, llegado el caso, la fecha de caducidad y las instrucciones particulares para su almacenamiento. Pasando al siguiente capítulo del sistema de pruebas, ¿para qué debe cumplir con estos principios? Hacer seguimiento de los procesos que atañen a las pruebas de ensayo, dar fe de la validez de los datos arrojados por los sistemas de pruebas. ¿Cómo llevo a cabo mis funciones? Verificando la integridad de los sistemas tanto físicos, químicos como biológicos de uso en un ensayo o un sistema de ensayo. ¿Para qué lo hago? ¿Qué obtengo? Reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos de un estudio tanto de clientes como organismos públicos y privados. Este capítulo 5 lo veremos tal como sigue. La parte de lo que es los sistemas físicos y químicos y los sistemas biológicos. En cuanto a lo físico-químico, los aparatos utilizados para la generación de datos químicos y físicos deberán estar localizados en un lugar adecuado y con un diseño y capacidad adecuados. La integridad de los sistemas de prueba físicos y químicos deberán siempre ser debidamente verificados. En cuanto a los sistemas biológicos, se deberá establecer y mantener condiciones adecuadas para el almacenamiento y el alojamiento, la manipulación y mantenimiento de los sistemas de prueba biológicos con objeto de garantizar la calidad de los datos. Los sistemas de prueba compuestos por animales y vegetales recientemente recibidos deberán permanecer aislados hasta el momento en que se haya evaluado debidamente su estado de salud. Será preciso llevar registros en que se mencione el origen, la fecha de entrada y el estado en el momento de la llegada de los sistemas de ensayo. Los sistemas de pruebas biológicos deberán siempre estar aclimatados al medio ambiente de la prueba durante el periodo suficiente antes de la primera administración o aplicación del elemento de prueba o de referencia. Todas las informaciones necesarias para la identificación correcta de los sistemas de prueba deberán figurar en su alojamiento o en su recipiente. Durante su uso, los alojamientos o recipientes de los sistemas de prueba deberán ser limpiados y desinfectados con intervalos adecuados.
Los sistemas de pruebas utilizados en los estudios de campo se deberán disponer con objeto de evitar que la dispersión de los productos esparcidos y la utilización anterior de pesticidas no lleguen a interferir con el estudio. Llegamos al siguiente capítulo, elementos de prueba y de referencia. ¿Para qué debo cumplir los principios BPL-OCDE? Hacer seguimiento de los elementos de prueba y referencia desde el momento de llegada al laboratorio hasta su archivo una vez culminado el estudio. ¿Cómo lo hago? Recepción, preservación de los elementos de prueba y referencia debidamente identificados para su control dentro del sistema de ensayos. ¿Qué obtengo? Reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos de un estudio tanto de clientes como organismos públicos y privados. En nuestro capítulo 6 se divide en recepción, manipulación, muestrado y almacenamiento. Y, por supuesto, en el segundo apartado de este capítulo, caracterización. En cuanto al primer apartado de la recepción, manipulación, muestreo y almacenamiento, se deberá llevar el registro en que se mencionen las características de los elementos de prueba y de referencia, la fecha de recepción, la fecha de caducidad y las cantidades recibidas utilizadas para los estudios. Será preciso definir los métodos de manipulación de muestrado y de almacenamiento que permitan mantener la homogeneidad y la estabilidad en la medida de lo posible y evitar la contaminación o mezcla. En el tercer apartado, los recipientes del almacenamiento deberán llevar las informaciones de identificación y fecha, la fecha de caducidad y las instrucciones particulares de almacenamiento que corresponden. En cuanto al apartado de la caracterización, debemos tomar en cuenta cualquier elemento de prueba o de referencia se deberá identificar adecuadamente. El código, número de matrícula de Chemical Astra Service, número CAS, denominación, parámetros biológicos, por ejemplo. Para cada estudio se deberá conocer la naturaleza exacta de los elementos de prueba y de referencia y fundamentalmente el número de lote, la pureza, la composición, las concentraciones u otras características que permitan definir cada lote de forma adecuada. Cuando el patrocinador facilita el elemento de pruebas, deberá existir un mecanismo definido en cooperación por el patrocinador y la instalación de pruebas que permita verificar la identidad del elemento de prueba sometido a estudio. Para todos los estudios será preciso conocer debidamente la estabilidad de los elementos de prueba y de referencia en las condiciones de almacenamiento y de pruebas. Si se administra o aplica en un vector el elemento de prueba, será preciso determinar la homogeneidad, la concentración y la estabilidad del elemento de pruebas en este vector. Para los elementos de pruebas utilizados en los estudios de campo, mezcla de depósitos, por ejemplo, estas informaciones se deben obtener por medio de experiencias de distinta índole, efectuadas en laboratorio. Una muestra de cada lote del elemento de prueba se habrá de conservar para fines de análisis para todos los estudios, salvo al tratarse de estudios de corto plazo. Siguiendo al próximo capítulo, que trata de los procedimientos normalizados de operación. Hacer seguimiento de los procedimientos que atañen al funcionamiento de laboratorios de ensayos y dar fe de la validez de los datos arrojados por el estudio debería ser el para qué debo cumplir con los principios de las buenas prácticas de laboratorio OCDE. ¿Cómo lo hago? Revisión y validación de procedimientos normalizados de operación para elementos de ensayo y referencia, los sistemas de ensayo, equipos, aparatos y reactivos, y mecanismos de aseguramiento de calidad. Y por supuesto, ¿qué logro? El reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos de un estudio, tanto de clientes como organismos públicos y privados. En este capítulo, que es el 7, se divide en 7.1, una instalación de pruebas deberá disponer de procedimientos normalizados de operación escritos y aprobados por la dirección de la instalación que garanticen la calidad e integridad de los datos generados por dicha instalación. Cada sección o zona de distinta actividad de la instalación de pruebas deberá tener acceso inmediato a los procedimientos normalizados de operación que correspondan a los trabajos que en ella se efectúan. Las desviaciones con respecto a los procedimientos normalizados de operación relativos al estudio deberán ser respaldados por documentos y reconocidos como aplicables por la dirección del estudio, así como por él o los responsables principales de las pruebas, llegado el caso.
En el apartado 4 del capítulo 7 se deberá disponer de procedimientos normalizados de operación para las categorías siguientes de actividades de la instalación de pruebas. El primer apartado, elementos de prueba y de referencia, recepción, identificación, etiquetado, manipulación, muestreo y almacenamiento. Aparatos, materiales y reactivos. Registros de los datos, preparación de los informes, almacenamiento y consulta de los datos. Sistemas de prueba cuando así hubiere lugar. Mecanismos de aseguramiento de calidad, asignación del personal encargado de aseguramiento de calidad para la planificación, el establecimiento de cronogramas, la realización, la explicación y la notificación de inspecciones. En cuanto al siguiente capítulo, que corresponde a la ejecución del estudio, ¿para qué? Si hago seguimiento a los procesos que tienen el funcionamiento del laboratorio de ensayo, eso en cuanto a la ejecución del estudio, dando fe a la validez de los datos arrojados por dicho estudio. ¿Cómo llevo a cabo mis funciones? Velar por el conocimiento, cumplimiento y ejecución del plan de estudio por parte del director de estudio, responsable de estudio, personal del estudio y personal de aseguramiento de calidad. ¿Qué obtengo? Reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos del estudio, tanto de clientes como organismos públicos y privados. Este capítulo 8 se divide en un primer apartado que corresponde al plan de estudio, un segundo apartado que corresponde al contenido de dicho plan de estudio y un tercer apartado que corresponde a la ejecución del estudio. En cuanto al plan de estudio, tenemos, para cada estudio se deberá establecer un plan por escrito antes del inicio de los trabajos. Las enmiendas introducidas en el plan de estudio se deberán justificar y aprobar por parte del director del estudio. De igual manera se procede con las desviaciones al plan de estudio. En cuanto al contenido del plan de estudio, tendríamos que debe llevar la identificación del estudio, del elemento de pruebas y del elemento de referencia. Informaciones relativas al patrocinador y a la instalación de pruebas. Fechas, métodos de prueba, puntos particulares cuando así hubiere lugar, registro e informes. Y en cuanto a la ejecución del estudio, se deberá atribuir a cada estudio una identificación que le sea propia. El estudio se deberá desarrollar de conformidad con el plan decidido. Los datos deben ser registrados en forma rápida y precisa por quien los obtiene. Toda modificación de datos debe ser documentada. Los datos obtenidos de entradas informáticas deben ser identificados por quien las introduzca. Pasamos a continuación al capítulo 9, el establecimiento del informe relativo a los resultados del estudio. ¿Para qué debo cumplir con los principios de las buenas prácticas de laboratorio? Dar fe de la validez de los datos arrojados por un estudio. ¿Cómo llevo a cabo mis funciones? En este aspecto, velar por el registro, validez de los datos obtenidos del estudio, velar por la firma y fecha del director del estudio, responsable principal y responsable de aseguramiento de calidad, así como de las enmiendas y desviaciones que allí sean reportadas. ¿Qué obtengo del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio? De la OCDE, reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos del estudio, tanto de clientes como organismos públicos y privados. Este capítulo 9 se divide en generalidades y el contenido del informe final. En cuanto a las generalidades del establecimiento del informe relativo a los resultados del estudio, se deberá establecer un informe final para cada estudio. Los responsables principales de las pruebas deberán firmar y fechar sus informes. El director del estudio deberá firmar y fechar el informe final. Las correcciones y complementos introducidos en un informe final se deberán presentar en forma de enmiendas. La conformación del informe final para que éste guarde conformidad con las condiciones reglamentarias impuestas por la autoridad nacional o encargada de la homologación no constituye en modo alguno una corrección, un complemento o una enmienda a este informe final. ¿Qué debe contener el informe final? Pues debe contener la identificación del estudio y los elementos de prueba y de referencia. Informaciones relativas al patrocinador y a las instalaciones de prueba. Fechas, declaración, descripción de los materiales y métodos de prueba, resultados y su almacenamiento. Por último, llegamos al capítulo 10, que corresponde al almacenamiento y conservación de los archivos y materiales. ¿Para qué debo cumplir con los principios de las buenas prácticas de la OCDE?
hace que de cada uno de los registros de datos, elementos de prueba, referencia y otros materiales, el seguimiento de resguardo y conservación según normativa del ente regulador. ¿Cómo lo hago? Vigilo por el archivo de las condiciones óptimas de todos estos registros y de todo aquel elemento usado para un estudio. ¿Qué obtengo con esto? Un reconocimiento nacional e internacional de la confianza y validez de los datos de un estudio tanto de clientes como organismos públicos y privados. Que a fin de cuentas, como habremos observado a lo largo de este curso, es la finalidad a la hora de el cumplimiento de los principios de las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE. Un reconocimiento de nuestros pares a nivel nacional y a nivel internacional de la confianza y validez de los datos que se generan acerca de un producto. El capítulo 10 se divide sobre la conservación de los archivos durante el tiempo determinado. En este apartado tenemos el plan de estudio, los datos originales, las muestras y elementos de prueba de referencia, los especímenes y el informe final de cada estudio. Los informes de las inspecciones llevadas a cabo de conformidad con el programa de aseguramiento de calidad, así como los esquemas rectores. Los registros de las calificaciones de la capacitación, de la experiencia y las descripciones de las tareas del personal. Las actas y los informes relativos al mantenimiento de la calibración del equipo. Los documentos relativos a la validación de los sistemas informáticos. El dossier cronológico de todos los procedimientos normalizados de operación y de los informes de vigilancia del medio ambiente. En el segundo apartado del capítulo 10 trata del material conservado en los archivos. Se debe indexar con objeto de facilitar el almacenamiento y su consulta metódica. En el tercer apartado de este capítulo únicamente tendrá acceso a los archivos del personal autorizado por la dirección. Cualquier entrada y salida del material archivado deberá ser correctamente consignada. Para el cuarto apartado, en caso de que una instalación de pruebas o un depósito de archivos cese sus actividades y no tenga sucesor legal, los archivos deberán ser entregados o los patrocinadores de o los estudios. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan ustedes disfrutado de este curso, lo cual ha sido para mí un privilegio y un placer atenderlos en esta oportunidad. Mucha suerte, muchos éxitos y que Dios los bendiga.